¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho de saludarles. La verdad es que esta mañana vamos a tratar un asunto que es de alto interés para nosotros y en este espacio, pero desde un ángulo muy diferente. Lo haremos con un especialista que trata, curiosamente, de especificar a través de analíticas más vanguardistas cómo es el riesgo cardiovascular. Nos adentramos en alguien que se encuentra en el mundo de la investigación y que ya trata los problemas de una manera más generalizada como un conjunto. Estamos hablando de un experto en lo que se ha llamado el cardiometabólico. Tiene un libro de referencia al respecto y es, podríamos decir, una autoridad en este tipo de investigaciones. Así que hablemos de prevención cardiovascular, pero de otra manera. Hay diversos tipos de enfermedades cardiovasculares. Las más prevalentes son el infarto de miocardio y el ictus. Según la Organización Mundial de la Salud, estas enfermedades causan cada año unos 17 millones de muertes en todo el mundo. Solo en nuestro país se diagnostican anualmente unos 50.000 infartos. El perfil del paciente, hombre de poco más de 60 años, fumador o exfumador. Y es que el tabaco es uno de los principales factores de riesgo para nuestro corazón. También lo son otros como la hipertensión, la obesidad, el colesterol o el estrés. Y cuantos más de estos factores tenga una persona, mayores serán sus probabilidades de padecer una enfermedad cardíaca. Según los expertos, hasta un 90% de los infartos se podrían prevenir controlando estos factores. Y también alertan, para reducir el impacto de la enfermedad, es fundamental reducir el tiempo que transcurre desde que el paciente nota los primeros síntomas hasta que recibe tratamiento. La noticia positiva es que la mortalidad por infarto de miocardio ha disminuido en España un 40% en los últimos 20 años. Bueno, está con nosotros aquí esta mañana un auténtico especialista en este ámbito, como les decía. Se trata del doctor José Sabán. El doctor José Sabán es el jefe de la unidad de endotelio y también de medicina cardiometabólica del Servicio de Medicina Interna del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Tiene inquietudes por este aspecto tan importante de la medicina, es cordobés y a lo mejor el aceite de oliva le llevó también a este mundo apasionante de la prevención cardiovascular. Pero recientemente estuvimos en una reunión en la que él daba una ponencia. Esa ponencia hablaba de prevención cardiovascular eficaz para el control de 3 dianas de mayor impacto lesional. Eran el estrés de retículo, la autofagia y la vía de señalización mTOR. Bueno, cuando usted oye eso, autofagia, estrés de retículo y vía de señalización mTOR, pensará, ¿de qué están hablando? Pues es lo último, y hoy vamos a hablar de lo último en prevención cardiovascular. Doctor Sabán, muy buenos días. Buenos días. Es que realmente se quedó usted con todos los oyentes de la conferencia, al principio. Sí, la verdad que asusta. Yo también, me Sí. asusté. Cuando lo puse el título también me asusté. Es verdad, es verdad. Bueno, dígame, ¿qué es el estrés de retículo, si quiere? O empezamos al revés. ¿Cómo llegó usted al concepto de estrés de retículo? Sí. ¿Cómo llegó al concepto de autofagia? Muy bien. ¿Y cómo llegó al concepto de vía de señalización TOR? Muy bien, pues tirando de la manta. Yo empecé, en nuestro grupo es un grupo pionero también en el punto de vista asistencial. Yo creo que marcamos tendencia por ver la enfermedad cardiovascular como un todo desde el endotelio, pero en el campo de la investigación estamos muy interesados en un fenómeno como por ejemplo el de la resistencia a la insulina, que va más allá de la implicada en el sujeto diabético. También afecta al síndrome metabólico, afecta a la hipertensión arterial, incluso al propio envejecimiento. Entonces, intentando averiguar las causas que había debajo de la resistencia a la insulina, llegamos al descubrimiento, pero vamos, al descubrimiento no en nuestro propio laboratorio, sino a la evidencia científica que está publicada sobre la importancia del sufrimiento del retículo endoplásmico. Todos hemos estudiado retículo endoplásmico en nuestros estudios de biología a nivel de enseñanza secundaria. No es un concepto difícil, o sea, el retículo endoplásmico nos enseñaron que está para fabricar proteínas. Pues bien, esas proteínas cuando son jóvenes son muy vulnerables y sufren el daño del estrés oxidativo. Entonces, a la célula solo le cabe una, eliminarlas. Y esa eliminación es lo que se llama estrés de retículo, así de sencillo.
Si eso no lo consigue la célula sufre y solo la puede aliviar una mitocondria que funcione adecuadamente. Ahí entra en juego la autofagia. Claro. ¿Y la vía de señalización, Tor? Sí, pues viene en relación con la autofagia. Todos vamos tirando de la manta. O sea, la autofagia, ¿por qué es importante? Porque renueva las mitocondrias y hace que la lucha y la energía que necesita el retículo endoplásmico para renovar sus proteínas lo consiga antes de que la célula entre en muerte celular. La autofagia es un fenómeno fantástico y que necesita una energía, la energía se la da a la mitocondria. Y además la propia mitocondria sufre autofagia para rejuvenecerse. Y la vía mTOR va a continuación, porque si hay un sistema que está inhibiendo la autofagia, esa es la vía mTOR. Bien, lo voy a traducir. Si eso sirve para... Es un proceso que ayuda al antienvejecimiento. Naturalmente. ¿Y por qué usted y yo estamos así? Porque lo hemos descubierto un poco tarde. Pero las generaciones venideras seguramente se podrán beneficiar de todos estos descubrimientos. ¿De verdad? ¿Me lo dice en serio? No, totalmente, absolutamente convencido. O sea, quiere decir, por ejemplo, es un ejemplo, no hay otra intención. Si el factor energético de una célula es la central energética, es una mitocondria, sí. Y la mitocondria baja, diríamos, su producción o le afecta la bajada, por ejemplo, del coenzima Q10, si tomáramos Q10 tendríamos que evitar eso, ¿no? Naturalmente, ¿Y por qué no ocurre? Bueno, sí ocurre, que cuando tomamos vitamina, la coenzima Q10 está sorprendiendo a todo el mundo, no solo en el escenario de la medicina de los suplementos de deporte, sino también en el mismo escenario del antienvejecimiento y más allá en la propia enfermedad. Ha llegado a la patología. De hecho, la estrella de los últimos congresos de cardiología a nivel europeo ha sido precisamente la coenzima Q en la insuficiencia cardíaca. Unos resultados espectaculares que Mortensen ya había dicho hace 20 años, pero nadie le había hecho caso. Yo la tomo, perdóneme que le entró hace 3 o 4 meses y no noto nada. Sí, no nota, porque no es consciente de esa mejora de sus tejidos. A la larga seguramente lo notará. Se la voy a dar al realizador de este espacio. A ver si cuando vuelva de las vacaciones de Navidad tenemos la mitad de años en apariencia, por lo menos. Sí, pero no también... estoy de broma, ¿eh? No. Pero es que pero es me como gustaría cuando alguien... Sí, por ejemplo, cuando alguien va a un dermatólogo y se encuentra con un dermatólogo calvo y es un dermatólogo que trata el crecimiento del cabello, les dice, claro. Bueno, es una contradicción, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo cree usted que vamos a tardar en esos elementos? Porque ahora hablaremos de su tema principal, ¿no? Donde está el origen de todas las patologías, que es el endotelio, ¿no? Porque ahí ha sido un elemento fundamental en su carrera. Naturalmente. Y que yo descubrí el endotelio con usted. Yo sabía que existía el endotelio, que es el interior de las arterias, esa capa, ¿no?, tan especial, que está vascularizada, que también tiene nervios, todo, ¿no? Maravilloso. Pero, claro, cuando el endotelio se inflama o se altera, ahí se produce una serie de elementos que usted detecta y que usted investiga. Pero, claro, a mí me gustaría saber que tengo la sensación de que engañamos a las personas, porque yo vengo escribiendo de los antioxidantes, del coenzima Q10, del resveratrol, de una serie de productos, y del selenio, qué bonito, qué bueno el selenio, ¿verdad? Y de repente no se notan los efectos de manera inmediata. Pero bueno, no se nota porque no se miden los parámetros adecuados. Si midiéramos primero, yo quería, antes de decir lo de los parámetros que hay que medir, que no todas las coenzimas Q son lo mismo, y luego es muy importante el concepto de dosis. O sea, no es lo mismo tomar 10 miligramos que tomar 50 o tomar 100. Cada escenario necesita su dosificación. Si nos movemos en el área terapéutico, las dosificaciones son altas. En el mundo del deporte también las dosificaciones son altas. En el mundo de la medicina anti-aging a lo mejor hay que echar un poco para atrás. Claro. Eso es importante. Y luego lo que se nota o no se nota depende de lo que midamos. Si lo que medimos es tensión arterial, incluso hablando de tensión arterial, muchos pacientes incluso pueden mejorar la tensión. En términos de colesterol, probablemente ahí no lo notamos, pero por ejemplo también en términos de glucosa, los pacientes diabéticos pueden mejorar con coenzima Q10, está demostrado, está demostrado. Y luego tiene una utilidad cada vez creciente, es en la intolerancia a las estatinas. Y en todo esto tiene mucho que ver lo que antes hemos hablado del estrés del retículo y de la autofagia. De verdad, me anima mucho verle, ¿no?, y oírle, porque usted nunca ha querido hablar de nada que no fuera cierto. ¿Sí? Es una constatación, y siempre cuando ha escrito trabajos
o hay una cosa que no está de acuerdo, no la hace, ¿no? Por eso tiene muchísimo más valor. Pero lo que tiene también valor en este espacio es lo que dice la gente desde la calle. ¿Le parece que veamos quién tiene riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular? A ver qué piensan las personas que hemos encontrado. Sí, ¿Le parece bien? naturalmente. Vamos a ver. Tiene riesgo de sufrir una enfermedad vascular en las personas mayores, pienso yo. Que tengan hipertensión y colesterol y yo qué sé qué más. Tiene riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular pues aquellas personas que tienen el colesterol alto, que la circulación no le va muy bien, la tensión alta y etcétera, etcétera. Pues considero que las personas que fuman y que llevan una alimentación desequilibrada, que toman muchas grasas o productos que no están bien elaborados. Yo considero que fumar es muy dañino para el corazón y para todo el organismo, también para otras enfermedades. Tiene riesgo de tener una enfermedad cardiovascular alguien que tiene sobrepeso, por ejemplo, alguien que tiene una mala alimentación, alguien que tiene hipertensión, alguien que tiene el colesterol alto, que no es necesario para eso tener sobrepeso. Tensión alta, colesterol, me imagino que nada más, ¿no? Primero las personas obesas, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? Que la tensión alta es muy mala para las enfermedades cardiovasculares. Riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, me imagino que la gente mayor o la gente que consume mucho, o sea, que tiene mucho colesterol o no sé. Bueno, realmente han dicho muchas cosas. Tienen riesgo de gente mayor, que tiene mucho colesterol, la obesidad y la tensión alta. No, si lo van sabiendo, factores de riesgo son tensión alta y colesterol, sobrepeso, mala alimentación. Todos hablan de hipertensión, colesterol y personas mayores. Bueno, dígame, ¿para qué sirve el endotelio? Pues el endotelio es una herramienta fantástica de investigación, una herramienta fantástica desde el punto de vista diagnóstico y una herramienta fantástica como un target terapéutico. De hecho, si ha cambiado el paradigma de la enfermedad cardiovascular en los últimos 25 años, lo ha hecho en parte por los buenos tratamientos que tenemos que controlan directamente el endotelio. O sea, cuando uno da una medicación para el colesterol que se llaman las estatinas, uno no solo está tratando el colesterol, sino está tratando también el daño que produce el colesterol y, lo que es más importante, está tratando la inflamación vascular. También con determinados medicamentos de la tensión arterial, no con todos, con determinados, se produce un tratamiento de la capa endotelial. O sea, hace que el sufrimiento de esa capa interna, como muy bien ha dicho antes, ese sufrimiento se aminora con determinados tratamientos de la tensión arterial. Por eso el endotelio es algo más que un campo de investigación, es algo que tiene una utilidad tremenda, tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico. Pues cuando tenemos los hematíes, para saber si tenemos anemia, miran las cifras. Cuando queremos analizar cómo está nuestro endotelio, ¿usted lo puede saber? Sí, sí, naturalmente que sí. Yo voy a ir a eso. Naturalmente, encantado de recibirle, encantado. Pero tiene que ser secreto. Bueno, somos discretos. Somos discretos, porque el endotelio, claro, el endotelio es el reflejo de nuestro envejecimiento real. Naturalmente, es uno de los reflejos. El reflejo que no sea secreto. Que no sea secreto. Que me da igual. Claro, porque cuando una persona tiene mejor arterias, sobre todo las más pequeñas, las más delicadas, más vida tiene, ¿no? Naturalmente. Es lo que estropean los diabéticos. La edad vascular fundamentalmente viene dada por la edad de nuestro endotelio y por la rigidez de nuestra capa que reviste, en las capas externas ya que revisten las propias arterias. O sea, esa rigidez arterial que se puede medir junto con el funcionamiento del endotelio son los dos sostenes sobre los que asienta el envejecimiento vascular. ¿Y el informe que dan ustedes qué dice? Dígame un informe tipo de alguien que esté bien. Pues nosotros informamos, en primer lugar, de los llamados factores de riesgo clásicos. Ahí no nos desviamos de la medicina ortodoxa, clásica, convencional. O sea, nosotros informamos al paciente de cuál es el estado actual de sus factores de riesgo. Pero es que además le damos también el riesgo probabilístico de acuerdo a las escalas de riesgo convencionales. Hasta ahí todo normal, pero nosotros vamos más allá y le decimos a un paciente cómo están sus arterias en correlación con la edad que ellos tienen. Le damos una información precisa y motivacional del estado de su endotelio
para que así sigan mejor el cumplimiento de las medidas terapéuticas y luego en la siguiente revisión nosotros le demostramos que si han hecho bien las medidas terapéuticas, eso se refleja directamente en el funcionamiento de su endotelio. Y además nosotros tenemos la posibilidad de hacer en nuestra unidad una medida del fitness cardiorrespiratorio que es un adendum tremendo porque tiene una repercusión y una capacidad predictiva y anticipativa de todas las causas de muerte, no solo de la mortalidad cardiovascular. Si uno tiene una buena capacidad física, una capacidad físico-respiratoria y cardíaca, cardiorrespiratoria, lo que se llama el clásico fitness, uno tiene menos riesgo de mortalidad por todas las causas. Claro. Eso es tremendo, la importancia que tiene ese parámetro. También se la hacemos en nuestra unidad. Y además de otra serie de herramientas que, bueno, a lo mejor no viene al caso, pero que damos un informe muy completo de la situación real del enfermo. Vamos a relajarnos un poco con este tema, vamos a dar unas noticias en relación con la actualidad, que siempre viene bien para muchas... En realidad coincide con esto, porque claro, vamos a hablar del páncreas, usted sabe que produce la insulina y el glucagón, que son hormonas contrapuestas, lo sabe muy bien, y que influyen mucho en el metabolismo, sobre todo en la enfermedad metabólica más frecuente, que es la diabetes. Diabetes que también está presente en el riesgo cardiometabólico que usted tanto ha trabajado en su libro. Por cierto, ¿cuál es el título del libro? Control global de riesgo cardiometabólico. Control global. Muy bien, pues lo va a conseguir usted el control global, me parece. Bueno, vamos con esa información y volvemos. Ha sido elegido el mejor de 1.500 jóvenes investigadores de más de 70 países. Eufórico, Jack Andraka salta al escenario a recoger su premio. Emocionado, besa hasta el suelo. Su invento ha dejado sin palabras al jurado de esta Feria Internacional de Ciencia y Tecnología. A sus 16 años, Jack ha presentado un método prometedor para detectar el cáncer de páncreas en su fase inicial. Empecé a investigar porque mi tío murió de una metástasis de cáncer de páncreas y me interesó el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Curioso, persistente, después del colegio este laboratorio era su lugar de trabajo. El joven de Maryland diseñó aquí un detector de papel que marca los niveles de mesotelina, el biomarcador del cáncer de páncreas. Es fiable y barato, dicen. Se aplica una muestra de sangre y se hace una medición con 2 electrodos. El resultado avisa si hay o no cáncer. Los experimentos a principios de este año con ratas de laboratorio fueron positivos, pero esto es solo un primer paso. El invento se puede ampliar a otro tipo de tumores. Atajar el de páncreas cuanto antes es vital porque en la mayor parte de los casos cuando se detecta es demasiado tarde. Para algunos científicos, Jack ya es un genio del siglo XXI. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. En unos momentos, el doctor Saban nos explicará los últimos avances para controlar y prevenir eficazmente estas patologías. Al doctor José Saban, que además de un gran científico es un buen clínico porque ve pacientes, que eso es fundamental, ¿no? Naturalmente, aparte de la investigación, porque usted la hace aplicada a las necesidades de la clínica, ¿no? Sí. Entonces, le vamos a dar una sorpresa. A ver. Hemos ido a su departamento y sabemos que casi 2.000 pacientes al año y hemos trabajado allí. Ha ido Javier Saz, que por cierto venía agotado, vino hasta griposo de estar allí en el departamento, pero vamos a ver su trabajo, en qué consiste. En esta unidad se realiza un tipo de medicina preventiva basada en datos objetivos con los que se miden los riesgos cardiovasculares. El primer paso será una prueba de esfuerzo cardiorrespiratorio. También es importante medir los posibles daños, la funcionalidad del endotelio y la rigidez arterial. En muchas enfermedades que conllevan riesgo cardiovascular, como la hipertensión, la diabetes, esto hace que de manera prematura haya un aumento de la rigidez arterial y es lo que tratamos de evaluar en nuestros pacientes y asociado a alguna enfermedad hay un aumento respecto de la edad del paciente de esta rigidez y si podemos relacionarlo con otras pruebas y establecer un tratamiento preventivo de manera precoz. El riesgo metabólico se calibra también midiendo la tensión arterial durante las 24 horas de un día, lo que evita errores en la valoración de la presión sanguínea. Entonces se va a colocar un manguito de presión, igual que cuando lo medimos aquí en la consulta. Lo va a llevar puesto durante 24 horas, de hoy hasta mañana, y le va a ir tomando la presión arterial cada 20 minutos.
¿vale? Esto nos va a servir mucho para discriminar hipertensiones que denominamos bata blanca, que son las que se producen cuando uno acude al hospital, se pone nervioso. También vamos a ver la presión arterial que tiene durante la noche y durante las primeras horas de la mañana, que suele ser la más peligrosa. El grado de vasodilatación del endotelio se mide provocando una pequeña isquemia y calibrando la capacidad de recuperación del vaso. La tecnología empleada y la complejidad de los datos obtenidos hacen necesaria la presencia en la unidad de un ingeniero cardiovascular que trabaja en estrecho contacto con los médicos. Llevar aquí tiempo trabajando directamente con los clínicos, en situaciones reales de pacientes, te permite adquirir una serie de conocimientos que luego a su vez te permiten interpretar de una manera más realista esos modelos que al final no dejan de ser herramientas matemáticas muy simplificadas de la complejidad que es mucho mayor del sistema cardiovascular humano. Finalmente, en el laboratorio se identifican más de 20 biomarcadores de disfunción endotelial, con lo cual el paciente sale de la unidad con una historia completa y una valoración exhaustiva de su riesgo cardiovascular. No solo se trata de consumir fármacos, se trata también de dejarse recomendar o dejarse formar por el equipo que tenemos aquí y que confíe en todos y cada uno de nosotros y entonces llevarlo por un camino realmente para un bienestar, ¿no? Para una mejor salud. Y yo creo que lo estamos consiguiendo. Bueno, ya veo que está usted dotado de un gran equipo y buena tecnología, ¿no? Sí, absolutamente. 20 parámetros para diríamos, evaluar el endotelio. Sí, no lo determinamos a todo el mundo, todos los parámetros, sino en función de las necesidades de cada caso y de cada estudio que hagamos. Pero Dígame, sí tenemos la tecnología para realizar esa cantidad. ¿Cuál es el antioxidante, diríamos, hemos hablado del coenzima, el mejor antioxidante que usted conoce, de todo, el más potente? El mejor, yo es que creo que depende, porque el resveratrol es antioxidante, tiene una acción antioxidante. Si me dijera que eligiera uno, yo me quedaba con el resveratrol, aunque no es solo antioxidante. Pero se elimina muy rápidamente por la orina. Sí, pero bueno, se elimina muy rápidamente por la orina, pero también es cuestión de la dosis que uno utiliza, y luego hay otros medicamentos derivados o relacionados con el resveratrol. Y, o sea que como la potencia depende también en qué contexto. Si lo que vamos buscando es un target de piel, pues probablemente a lo mejor nos tengamos que inclinar también por el licopeno, que tiene una potente acción antioxidante. Como antioxidante sistémico, la astaxantina se posiciona últimamente como un antioxidante muy potente. La coenzima Q10, hemos dicho antes, sus virtudes, entre ellas también está la de acción antioxidante. Yo creo que lo hay mucho. Los antioxidantes clásicos también, pero no olvidemos que, por ejemplo, en el mundo del deporte, el más potente es la N-acetilcisteína. Todos los deportistas de élite, cuando recurren bajo supervisión médica, recurren a un antioxidante, utilizan la N-acetilcisteína, porque en ese escenario es el mejor. Claro. Bueno, le invito a conocer algo en relación con el infarto, que es fundamental, que es al final lo que queremos evitar. Vamos a ver esta información. También en su hospital, el Ramón y Cajal. Una puesta a punto de las últimas novedades en cardiología. En el Hospital Madrileño Ramón y Cajal, 600 cardiólogos se han reunido para hablar de nuevos tratamientos, diagnósticos y última tecnología. Aquí hoy está la flor y nata de la cardiología española, europea y una gran representación internacional. Un punto de encuentro en un hospital que es referente en Europa en el desarrollo de nuevos sistemas de diagnóstico por imagen, y han presentado equipos como este. Una máquina que, además de mostrar el corazón, lo mide con gran resolución. Ya no hay variabilidad entre un cardiólogo y otro en tomar una serie de medidas, cuánto mide el ventrículo, qué volumen tiene. Esto ya nos lo dice la máquina automáticamente y simplemente con coger uno de los latidos cardíacos. Es un nuevo sistema de ecografía único en España que permite menos pruebas y un diagnóstico más preciso y seguro. El corazón es una máquina realmente perfecta. Late 100.000 veces al día aproximadamente y expulsa 7.000 litros de sangre diarios. Y por eso hay que cuidarlo. En España se producen cerca de 70.000 infartos cada año. Me trajeron aquí y me han tenido que hacer 3 bypass. En unidades como esta los pacientes se rehabilitan, aprenden hábitos de vida saludables. Una dieta y la medicación y gimnasia. Es fundamental para que los pacientes tengan un excelente pronóstico a largo plazo. Porque tras un infarto hay más vida. Claro,
Y la rehabilitación cardíaca es muy importante, eso es verdad. Hemos visto el departamento de cardiología que dirige el doctor Zamorano, usted está en el departamento de medicina interna con esa unidad tan especial que tenemos que potenciar. Todas las consejerías de sanidad de toda España deberían tener una unidad de endotelio y riesgo cardiometabólico. Usted sabe que siempre se lo digo, pero bueno, ya sabe que en este momento las inversiones escasean, ¿no? Pero es lo cierto. Tenemos preguntas para usted que nos hacen porque eso no se lo he preguntado, ya se lo he dicho yo. No estamos aquí pidiendo dinero para su departamento, estamos pidiendo inversión para prevenir el riesgo cardiovascular, que es diferente. Vamos a ver las preguntas que nos hacen de la calle. ¿A partir de qué edad estamos propensos para sufrir una enfermedad cardiovascular? ¿Por qué fumar aumenta el riesgo de tener un problema cardiovascular? Me han dicho que la mujer a partir de la menopausia y a partir de una determinada edad, sobre todo si es fumadora, tiene más riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. ¿Esto es cierto? Bueno, empiezo por la última, doctor Sabán. ¿Es cierto que a partir de la menopausia se tiene más riesgo cardiovascular? Sí, y además ya se Pero iguala en parte. ¿Por qué? Sí. Porque se gana peso en un porcentaje muy alto de casos, como todo el mundo sabe. Además se hace uno hipertenso y luego hay un factor muy desconocido que a mí me tiene muy inquieto desde el punto de vista de la investigación, es porque muchas mujeres que tenían el colesterol bajo, de pronto cuando se le van la protección de los estrógenos, ese colesterol se hace alto y no está en proporción al peso. O sea, eso realmente es una pregunta que no está aclarada. Que no está aclarada en la historia de la investigación biomédica. Sí, no se sabe muy bien por qué muchas mujeres de colesterol normal o bajo, pues de pronto con la menopausia, sin que la ganancia de peso se lo justifique, hay un salto claro en la cantidad de colesterol en sangre. ¿Y no será porque los depósitos de grasa aumentan con una grasa de otro tipo, parda, diferente? Ya le digo que ¿Aumenta el malo más que el bueno? Sí, pero que además pero yo le digo que no se sabe muy bien por qué, porque si ese fuera el motivo, tenderían más a aumentar, por ejemplo, los triglicéridos, que aumentan pero no en el mismo grado. Y creo que es un... Seguiremos a ver por dónde llega usted con eso. ¿Por qué fumar aumenta el riesgo cardiovascular? Porque produce muchos efectos perversos. Entre otras cosas, aumenta la coagulación de la sangre, tiene un efecto procoagulante, pero además es vasoconstrictor. En pacientes hipertensos lo hace más hipertenso y muchas veces causas de refractariedad al tratamiento de la hipertensión es por ser fumador de esos pesados. Eso es muy importante. Y luego tiene acciones directas sobre la epigenética y de hecho acorta el telómero. Y eso es muy importante, porque eso es una de las causas por las cuales también envejece la piel del paciente fumador, porque acorta nuestro telómero. Eso está bien. Explique lo que es el telómero brevemente. El telómero es el sostén de los cromosomas. Bien. ¿Y a partir de qué edad han preguntado también, estamos en riesgo de tener un problema cardiovascular? Yo creo que eso depende mucho de la genética. Un 50% de nuestro riesgo es genético dependiente y el otro 50% es también en parte genético dependiente porque cada uno de los factores tiene una vinculación genética. Entonces eso, pero en grandes, a una gran escala podríamos decir que el hombre por encima de los 40, la mujer por encima de los 50, pero que eso es una simplificación que nos puede llevar al error. Pues ya ven ustedes, es el doctor José Sabán, un gran amigo, yo le tengo un gran aprecio, es jefe de la unidad de endotelio y medicina cardiometabólica del Servicio de Medicina Interna del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Es de Córdoba, es una persona que no pierde nunca la alegría y el ánimo por seguir investigando. Tiene un libro bajo los brazos sobre medicina cardiometabólica y en algunas ocasiones incluso una guitarra porque la toca de maravilla. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Hasta pronto.